hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio virtual. Amén. Es un hermoso privilegio para nosotros poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias a usted, amado hermano, que fielmente se conecta con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Gracias, amén, por el esfuerzo que hacen. Gracias porque yo sé que muchos compran sus tarjetas para la semana. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias porque yo sé que no nos hemos dejado de congregar. Amén. Yo sé que Dios está ahí en su hogar. Este es un medio. Amén. Yo sé que Dios está ahí en su hogar. Yo creo, amado hermano, amada hermana, que usted no está solo ahí. Amén. Dios está ahí junto con usted, con su familia, en su casa. Amén. Ahí en su hogar el Señor está ahí. Y yo creo que Él es digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Amén. En esta hermosa hora quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Está en Salmos 23, 4 y dice: aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. El Señor está con nosotros, amados hermanos. No te sientas triste, no te sientas solo o solo, amén, porque Dios está contigo. Ahí donde quiera que tú estés, Dios está contigo. El Señor ha prometido fielmente que va a estar con nosotros, amén, y lo creemos que el Señor está ahí contigo, amén. Y yo creo, amén, que el Señor en esta hermosa hora quiere hacer cosas sobrenaturales, amén, ahí en tu casa, en tu familia, cosas que quizás tú no le has contado a nadie, amén, pero Dios sí las sabe, amén, y yo sé que Dios te va a dar la respuesta a esa petición que tienes, amén. En esta hermosa hora, amados hermanos, por favor acompáñenme a orar por este hermoso servicio, que el Señor derrame, amén, de su presencia ahí en su hogar, y que podamos ser libres en esta hermosa hora, amén. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa hora, Señor amado, nos acercamos delante de tu presencia, papito lindo, reconociendo, mi Dios amado, que no hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, en esta hermosa hora, Señor, que nos permites estar aquí, Señor amado, con mis hermanos, Señor, para alabarte, para adorarte, papito lindo. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor amado. Muchas gracias, Padre de la gloria, porque nos das este hermoso privilegio, Señor amado, de poder llegar a los hogares de mis hermanos, Señor bendito, y compartir de tu palabra, Señor. En esta hermosa hora yo te ruego, Señor, que tú desciendas, Señor, en cada familia que nos está viendo, Padre de la gloria, en cada hogar que nos están viendo, Señor. No importa la zona, no importa el país, Padre de la gloria, que ahí donde estén, mi Dios amado, tu presencia descienda, Padre de la gloria, y llene cada vida, llene cada corazón, Padre bendito. Aleja todo espíritu de miedo, Padre bendito, por favor, Señor amado. Aleja todo espíritu de temor, Señor. Somos hijos tuyos, Padre de la gloria, y estamos en victoria, Padre de la gloria. Tu iglesia, tu casa, tu pueblo está en victoria, Padre de la gloria. Nos declaramos en victoria en esta hermosa hora, Señor. Suplicamos, Señor, que tu presencia descienda, Señor, en cada hogar y llene cada vida, Señor amado, como hasta ahora lo has hecho, papito lindo. En esta hermosa hora quédate como invitado de honor, Señor amado. Por favor, papito lindo, quédate aquí con nosotros, Señor, y en cada hogar y en cada familia, Padre de la gloria, que nos están viendo. Recibe toda la honra y toda la gloria en esta hermosa hora, papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gocémonos, amados hermanos, y el tiempo con mis hermanos de la alabanza. Señor, aleluya. Aleluya, cada uno con nombre en esta hermosa noche, hermanos. Nos gozamos, amén, de poder reunirnos nuevamente, amén. Un día más, una vez más, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a alabarle con gozo, vamos a alabarle con libertad. Declare libertad sobre su vida, donde usted se encuentra, sobre su casa, sobre su familia, sobre los suyos. Recuerde, amén, que Él está de nuestro lado, amén. Y si Él pelea por nosotros, hermanos, tenemos la victoria segura. Gloria a Dios. Vamos a alabarle con gozo y con libertad en esta hermosa hora, Rey de Reyes. Aleluya. Side.
Bendecimos, Señor, tu amor es grande, tu fidelidad también, Padre bendito. Honramos tu nombre, Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo más grande, Señor, que tú recibas toda la alabanza, toda la adoración, Padre, lo más profundo de nuestro ser, te adoramos, te exaltamos a ti, mi Rey, declaramos nuestra alabanza, ahora toda la gloria para ti, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Nos bendiga, hermanos, en esta hermosa noche y tiempo comida. Hermano, gloria a Dios, vamos a seguir. Gloria, hermanos, esta hermosa noche. Le agradezco a Dios, hermano Pastora, por tu oportunidad que me da de compartir esta palabra, esta noche. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Gracias por conectarse, por tener hambre y necesidad de la palabra, de la presencia, ¿verdad? Y de estar congregados por este medio, amén. Hoy es un tema familiar y yo quiero hablarles del epicentro de la bendición, amén. Recordando, hermanos, lo que nos han enseñado, que todo va a terminar como inició, según la palabra de Dios, ¿verdad? Nos han enseñado, usted recuerde que allá en Génesis, Eva, que es figura de la iglesia, se enfrenta a la serpiente, ¿verdad? Y es engañada por la serpiente. Y recuerde que en el libro de Apocalipsis viene una mujer que es figura de la iglesia y se enfrenta, hermanos, a un dragón. Pero ahí explica, ¿verdad?, que es la serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Solo que evolucionaron, ¿verdad? Esperando que nosotros también tengamos una evolución. Y ahora con lo que está pasando, hermano, a través de la Biblia, quiero enseñarle a través de la palabra que Dios quiere un avivamiento en nuestras casas, en nuestros hogares. Este tiempo no es por balde, no es por gusto, que este tiempo estaba planeado por Dios, amén.
que Dios tiene todo bajo control y Dios quiere bendecir nuestros hogares, nuestras familias. Dios quiere avivarnos desde adentro de nuestras casas, amén. Así que yo quiero hablarles del epicentro de la bendición. Usted hermano, me puede ayudar ahí a enseñarles la diapositiva. Epicentro, geológicamente, quiere decir punto de la superficie terrestre donde un seísmo se siente con mayor intensidad. Un temblor, ¿verdad? Epicentro. Geográficamente quiere decir punto de la superficie terrestre opuesto verticalmente al foco de un seísmo. Pero yo en el punto 2 es donde me voy a basar, que epicentro también es un lugar real o figurado en el que se origina algo que se propaga. Amén, hermanos. Usted sabe, ¿verdad? Lo que nos explican los que estudian los temblores, ¿verdad? Cuando hay un terremoto, ¿verdad? Uno escucha y el epicentro fue en tal sector, tal zona, tal ciudad. Quiere decir que ahí se originó, ahí empezó el movimiento telúrico, ¿verdad? Pero también quiere decir, en un sentido real o figurado, que es donde se origina algo y donde se empieza a propagar. Tal vez donde se originó un estilo de música, ¿verdad? Y dicen, ese estilo de música se originó en tal país y se propagó en todo el mundo. O tal moda, o tal situación. Eso quiere decir también epicentro. Y en eso me quiero basar yo para enseñarle, hermano, que nuestros hogares tienen que avanzar en el nombre del Señor para que podamos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras casas, hermano. En Hechos 2.1, el epicentro del avivamiento del principio de la iglesia. Yo le decía como al principio que este tiempo no es por gusto. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da habilidad para expresarse. Ese fue el epicentro del avivamiento de la iglesia primitiva, de la iglesia del principio. Usted recuerde que después de eso ya no pudieron parar, hermano. Ya no pudieron parar. Empezó un movimiento hermoso, hermano. Empezaron a crecer. Dice la Biblia que empezaron a añadirse aquellos que tenían que ser salvos. Empezó un movimiento, hermano, del Espíritu Santo, de la palabra, de los dones, de los ministros. Y se expandió, se esparció a todo el mundo. Pero yo quiero que se dé cuenta que todo empezó en una casa, en un hogar, en un aposento alto. Aquí hay otro versículo también. Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Epicentro de la bendición en los hogares, hermano. Creo que este tiempo no nos hubiera agarrado a nosotros con las manos así entre las bolsas, ¿verdad? O descuidados, ¿verdad? Así como ahí que iban al templo, hermano. Iban a recibir y iban a llevarlo a las casas, pero quiero que lea otra vez ahí conmigo que estaban en los hogares, amén. Aquí le voy a enseñar otro versículo. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo, hermano. Tiene que haber una activación en este momento, ¿verdad? Dios quiere hacer algo, hermano, en nuestros hogares. Estos versículos eran para mostrarle el avivamiento en las casas, hermano, desde el principio, ¿verdad? De la iglesia. La iglesia, hermano, está a punto de partir. La iglesia está a punto de irse. La amada, la novia, ¿verdad? La que va a ser arrebatada, llevada allá con el Señor. Está a punto de ser llevada, hermano. Y antes de eso, según la palabra de Dios, tiene que experimentar un avivamiento
Pero ese avivamiento, hermano, tiene que empezar en nuestras casas, nuestros hogares. El epicentro de la bendición es en los hogares, hermano. Y para que nos diéramos cuenta, sucede esto, hermano, de encerrarnos ya casi 5 meses en los hogares, a las familias en las casas, hermano. Y el enemigo que iba a atacar, ¿verdad? La violencia, problemas, desesperación, conflictos. Pero es porque quiere, hermano, tapar, quiere obstaculizar la bendición que Dios quiere derramar en nuestros hogares, en nuestras familias. Así que esta palabra es para que nos levantemos, hermano, y veamos lo que Dios quiere hacer en nuestros hogares. Entonces recuerden, en el principio Dios utilizó las casas para expandir la bendición. Y en este final de la iglesia, hermano, Dios va a utilizar las casas, los hogares, las familias para expandir la bendición, hermano. Para expandir, hermano, muchas cosas, para expandir, hermano, su gloria. Y va a utilizar nuestras casas, nuestros hogares, si nosotros nos dejamos moldear, utilizar. Lucas 19:9, el epicentro del cambio le puse a esto. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Ese es el epicentro de un movimiento glorioso de salvación, de cambio, hermano. Usted sabe que Zaqueo, hermano, era un hombre que no estaba acorde, no estaba actuando bien, ¿verdad? No estaba bien delante de Dios ni delante de sus semejantes. Pero, hermano, viene algo que sucede en su casa, ahí en su casa, y porque Dios le dice, Zaqueo, baja ahí de ese árbol, es necesario que yo vaya a tu casa. Como que Dios le está diciendo que es necesario que Él entre a nuestras casas primero, porque nuestros hogares deben ser un epicentro del cambio, hermano. Recuerden que este hombre sucedió algo impresionante con él, sucedió un cambio. Sucedió un cambio de manera de pensar al momento de que Jesús entró a su casa. Él lo vio, lo escuchó, no tuvo nada más que en su corazón sentir, ¿verdad?, ternura y un deseo de arrepentirse, de cambiar. Y él lo proclama, él lo habla y dice, Señor, aquí estoy, perdóname, si yo he hecho algo malo, he robado a alguien, lo voy a devolver cuadriplicado, pero perdóname, yo quiero cambiar. Y ahí después de eso el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermano, creo que es necesario que nuestras casas sean el epicentro del cambio. Que empiece un movimiento de cambio en nuestros hogares, de cambio de los integrantes de la casa, ¿verdad? Porque ya en nuestra casa ya no podemos cambiar a nadie más. Ya sería muy tonto, ¿verdad? Perdón, es muy tonto que uno estando en su casa viera errores ajenos. Ya, hermanos, este tiempo como que nos encierran en nuestras casas para que cada quien mire su casa. Impresionantemente hay mucha gente, hermano, que está encerrada en sus casas. Están los problemas frente a su casa, enfrente a él, ¿verdad? Pasando frente a él. Y todavía está viendo otros problemas, otras casas, otras situaciones. Cuando claramente Dios nos encerró en este momento para que viéramos nuestros hogares, nuestros matrimonios. Porque discúlpeme, hermano, tal vez hayan hermanos valiosos. Porque, hermano, si alguien lleva su casa muy bien, es alguien muy valioso. Y debe haber, hermanos que tienen su casa, si no al centavo, van muy avanzados, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos muchos problemas en nuestros hogares. Ya sea que iniciemos o vayamos a medio camino, o ya tenga muchos años en su matrimonio, en su vida. Creo que todos nosotros necesitamos eso, ¿ven? Que haya un epicentro en nuestro hogar de cambio. Pero para eso tiene que haber una necesidad, hermano. Porque Zaqueo era todo lo que le dijo, era malo, tal vez le gustaba, como ya dijo a un hermano, saquear otras cosas, ¿verdad? Pero él en su corazón sintió una necesidad de cambio, hermano. ¿Por qué cree que se subió al árbol? Se subió al árbol porque Dios lo tocó y él sintió la necesidad de decir, ¿será que ese hombre cambia? ¿Será que ese hombre de verdad es diferente? Que ese hombre fue Jesús, ¿verdad? ¿Qué iba pasando? ¿Será que es verdad que sus palabras cambian,
así yo quiero escuchar esas palabras, quiero verlo. Pues se subió al árbol, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que para que nuestros hogares sean el epicentro del cambio, tiene que haber una necesidad en nuestro corazón, nosotros que no hemos sido los mejores en nuestras casas, hermano, como esposos, como esposas, como hijos, como suegros, como suegras, como yernos, como lo que está en la casa, los integrantes de la casa. Debe haber una necesidad en este tiempo final de recibir una palabra, un cambio, de tener, por lo menos uno no ha cambiado, pero decir, Señor, yo ya no quiero seguir siendo el mismo. Como lo que le pasó a Jacob, hermano. Él sintió una necesidad que le dijo, yo no te... él lo podía matar el ángel, él sabía que el ángel lo podía matar, pero él dijo, yo no te dejo ir si tú no me bendices, si tú no me cambias, si tú no me renuevas. Yo ya no me aguanto así, pero hay que hacer algo, hay una necesidad, hermano. Pero hay gente que, hermano, no hace nada, ni siquiera se conecta. Eso no es para ti que estás conectado, ¿verdad? Que ahorita estás escuchando la palabra, que te conectas cada noche, pero hay personas, hermano, que no. Se acabó la iglesia, se acabó la vida cristiana. Y así nuestra casa no puede ser el epicentro del cambio. Mira, si tú estabas empezando a cambiar en tu casa y de repente vino esto, ¿verdad? Y eso sirvió para que tú te tuvieras en ese cambio, pues es el momento de retomar el camino y empezar nuevamente a sentir esa necesidad de acercarse a Dios. Zaqueo, lo que sentía en su corazón, la necesidad de acercarse a Dios. Y su pequeñez, ¿verdad? Que era figura del alma, que él estaba muy pequeño delante de Dios porque era pecador. Pero eso, él sintió la necesidad, hermano, hizo algo. Así que es el momento que todos nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Y qué podemos hacer? Orar, escuchar la palabra, sentir la necesidad de suplicarle a Dios que nuestra casa sea el epicentro del cambio. Porque mira, este versículo, Lucas 8:38. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Dios quiere que nuestras casas sean el epicentro de la bendición para nuestras vidas y otras personas. Mira, hermano, cuando uno viene al Señor, anhela compartir al Señor y más cuando uno va aprendiendo algo, va a una doctrina básica, va recibiendo remas, palabras, uno dice, ay, estoy preparado para ir a las naciones, ¿va? Pero ahí el Señor explica que el primer lugar que uno debe impactar, que uno debe cambiar, si uno ha tenido un cambio como aquel hombre, nadie podía negar que ese hombre no había tenido un cambio, hermano. Porque imagínate a ese hombre, hermano. La Biblia lo enseña, la Biblia lo explica. Dice que ese hombre lo encadenaban, pero él arrancaba las cadenas desnudo, sucio, iba por los cementerios de aquel tiempo. Imagínate cómo era ese hombre, hermano. Si tú al ver a algún indigente, ¿verdad? Allá en la calle, uno dice, ay, pobre ese hombre. Pero al ver a este hombre ya cambiado, ya limpio, ya en su razón, nadie podía negar que ese hombre iba a impactar. Si se ponía en una esquina o le daban un tiempo, le daban una predicación o le daban un púlpito, nadie podía negar que ese hombre no iba a impactar con su testimonio. Pero lo impresionante es que el Señor le dice, ve al epicentro, ve al lugar donde debe originarse una bendición, un testimonio, ve a tu casa. Así que, hermano, el primer lugar que todos nosotros debemos impactar con nuestro cambio, con nuestro testimonio, no es al vecino, no es área, es la casa, es el hogar, es la familia. Ese es el lugar, hermano. Ahí tiene que, porque mira, si hay un impacto en la casa, es que vamos por buen camino.
Pero ese fue el problema de la religión evangélica, hermano. Ese fue el problema, que muchos jóvenes, muchos niños, se defraudaran de Dios, pensando que Dios era una religión. Nosotros sabemos que Dios es un Dios vivo, que es personal, que Él vive dentro de nosotros. Pero por ese motivo, hermano, muchos se defraudaron, porque en la religión, hermano, la gente quería impactar allá afuera. Mientras predicaba, mientras cantaba, mientras enseñaba, mientras oraba, mientras liberaba, allá impactaba mucha gente, pero en su casa, hermano, nadie salía impactado, porque nadie miraba un cambio ni del hombre, ni de la mujer, ni de los hijos, ni de nada. Entonces no ocurrió nada. En vez de bendición, ocurrió en iglesias, en hogares evangélicos. Por eso nosotros te invitamos a no ser un evangélico. Nosotros te invitamos a que tú seas un cristiano, un hijo de Dios. Porque muchos, hermanos, en vez de bendecir su casa, maldijeron su casa, destruyeron sus casas. Porque, hermano, lastimosamente, así como puede haber un epicentro de la bendición, puede haber un epicentro de la maldición y destrucción. Dice que la mujer adúltera ahí llama la muerte. Dice que la casa de la mujer adúltera es como una boca, una fosa que lleva al Seol. Dice que en la casa de Faraón no había ni una casa donde no había lágrimas, gritos, porque no había una casa donde no había un fallecido, un muerto. Porque, hermano, pero yo no quería, ni lo puse en diapositiva porque no quiero hablarte de eso, sino quiero hablarte que las casas deben ser el epicentro de la bendición. Pero para eso, hermano, debe haber un impacto en nuestras vidas, en nuestras casas, ¿verdad? Algo que tal vez no ha sucedido en nuestras casas, pero el Señor por eso hace esto, hermano, para que nosotros busquemos una oportunidad para impactar, ¿verdad?, nuestras casas. ¿Cómo? Imagínense el impacto de estas personas al ver a su familia. Imagínense al ver a la esposa, al ver a aquel hombre, hermano, ya cambiado, los hijos. Esa tuvo que ser algo glorioso, hermano. Proverbios 15:6. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. El epicentro de la bendición, de la provisión, hermano. Dios quiere que desde la casa, hermano, el hogar, surja bendición sobreabundante, hermano. Yo aquí traigo un chivito. Que de la casa, hermano, haya una bendición que salga para... Ahí sí, mira, recuerda, epicentro es un lugar donde surge, donde brota, donde se expande una bendición. Dice que en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Mira, hermano, entonces quiere decir que cuando en una casa hay justos, ahí empieza a brotar un movimiento de riqueza, de bendición, de abundancia. Y tú sabes que justicia es ser equitativo, ¿verdad? Es actuar bien, ¿verdad? No darle a este más, a este menos, ¿verdad? Pero según la Biblia nos enseña también que hubieron hombres justos. Y para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Vamos te voy a leer algunos, tú apúntalos en tu casa y para ver qué forma que el epicentro sea de bendición en nuestras casas. Ahí dice, en la casa del justo. Entonces, donde hay justicia en la casa, esa casa va a ser un epicentro de la bendición. Y dice, el justo Lot, segunda de Pedro 2, 7, 8, dice que el justo Lot, hermano, afligía su alma al ver la nefanda actuación moral de aquellos hombres, la mala forma de vivir de aquellos hombres de Sodoma, la vida sensual que vivían, hermano. Entonces quiere decir que justicia, según la Biblia, es también cuando, hermano, en la casa no miran las cosas que están sucediendo alrededor como normales.
que cuando en un hogar hay una familia que dice, eso no es normal, lo que está sucediendo, aflige su alma y dice, Señor, ¿qué está pasando? Hombre con hombre se quieren casar, mujer con mujer, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mira lo que está pasando, ya no hay respeto, ya se está perdiendo todo, la moral, la esencia, y dentro de esa casa, hermano, hay reglas, hay como impedimentos para que eso entre, y aparte de que no puede entrar, los de adentro no quieren que entres, y ellos afligen su alma y dice, ¿qué está pasando? Y empieza en el alma a decir, eso no está bien, eso no está bien, y no lo inculcan en los suyos, hermano, eso no está bien. Esa moda no está bien, esa situación no está bien, eso no está bien, eso viene del enemigo, porque mira, hermano, Dios empieza a bendecir esa casa y esa casa se vuelve un epicentro, porque en esa casa, hermano, hay sabiduría, hay justicia de Dios, hay razonamiento, hay palabra, hay luz. Porque la gente piensa, hay discernimiento también, porque empiezan a decir, eso no le agrada a Dios. Esa situación no le agrada a Dios. Pero hermano, tal vez en nuestras casas, hermano, eso, ven que entre, hay gente cristiana que dicen, no, sí, eso es la moda, ya hay que aceptarlo. ¿Cómo hay que aceptarlo? No hay que aceptar nada de eso. Nada, todo lo que Dios no le agrade no debe ser aceptado, sino como el ejemplo de Lot, debe afligir el alma de los creyentes y decir, eso está mal. Otro ejemplo es que justo Abel, Hebreos 11:4, y dice que por la fe Abel ofreció, el justo Abel ofreció un sacrificio, ¿verdad? Mejor. Entonces quiere decir, hermano, que empieza un epicentro de riqueza, bendición, abundancia, donde hay personas que ofrecen un mejor sacrificio a Dios. Usted recuerde, ¿verdad?, que Dios escogió el sacrificio de Abel, ¿verdad?, y no el de Caín, porque algo llevaba más, algo iba más incluido en el sacrificio de Abel. Y de ahí, hermano, que uno dice, ¿y por qué ese hermano está siendo bendecido? Tal vez, porque ese hermano, su casa es bendecida. Tal vez ellos ofrecieron algo más de lo que nosotros hemos ofrecido a Dios, hermano. Tal vez ellos dieron la mía extra, tal vez ellos entregaron más y nosotros no lo hemos hecho en la casa, en el hogar. Tal vez, hermano, dimos lo normal. Va, y dice la Biblia, siervo inútil, si solo hice lo que tenía que hacer. Tal vez por eso viene un tiempo de cambio, que Dios quiere que nuestra casa sea el epicentro de la bendición. Y la bendición surge en una casa cuando hay justicia, cuando hay justos, al modo de estos hombres. Efesios 6:1 dice que justicia también es reconocimiento de autoridad. Dice, hijitos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. Hermano, entonces cuando hay obediencia en una casa, es porque ha habido un buen trato entre padre e hijos, y ahí es justicia, ahí surge algo. Pero también recordemos que nosotros somos hijos espirituales y tenemos que tener obediencia también, ¿verdad? Entonces cuando alguien ha sido obediente bajo sus autoridades, ¿verdad?, ahí empieza a surgir algo delante de Dios y la casa se vuelve un epicentro de bendición, hermano. Así que, yo recuerde, si usted dice, no, hermano, si ya es tanta cosa para tener dinero, hay que trabajar y también hay que saber movidas chuecas, ¿va? Hay que tener mañas. Vaya, pero ahí está la explicación, dice, en la casa del justo hay muchas riquezas, hay provisión, pero en las ganancias del impío hay turbación. O sea que usted, el justo puede llegar a tener provisión, abundancia, y también el impío, pero en el impío
esa ganancia, esa provisión, esa riqueza le va a servir de turbación, de problemas, en vez de serle felicidad, en vez de serle de bendición. Va a llegar el momento y va a sentirse, una noche va a decir, ay, ¿para qué tengo tanto si esto me ha servido para destruir mi casa, me ha servido para un montón de cosas negativas? Ahí va a ser el problema. En cambio, en las riquezas, en la provisión del justo, hermano, no hay nada de esto, sino hay bendición que sale de la casa para muchos lugares. El Proverbio 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa, todo lo pierde, todo lo desparrama, todo se acaba. El epicentro en la casa tiene que ser con sabiduría, hermano. Entonces, mira, dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Entonces, algo que hace que nuestra casa se vuelva un epicentro de bendición es la sabiduría. Pero la sabiduría, hermano, que viene de parte de Dios. Y usted sabe, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, en una casa donde hay gente que teme al Señor, que respeta, usted sabe que temor no es tener miedo, no es temblar como algunos de nosotros temblábamos cuando llegaba nuestro papá, cuando éramos chiquitos, y temblábamos, pero de miedo, nos escondíamos de miedo. Pero no es así con Dios. Temor es un temor de agradecimiento, de respeto, de obediencia, donde uno dice, no, eso no lo puedo hacer, eso no lo puedo seguir, eso no lo puedo aceptar porque a Él no le agrada. ¿A quién? A mi Padre, al Señor, a mi Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. En una casa donde hay temor al Señor, ahí va a haber un epicentro de bendición. Pero hermano, donde pasa lo que pasa, no puede haber ahí. Donde nadie se pregunta, eso le agradará al Señor. Otra cosa de sabiduría, el sabio escucha, Proverbios 1, 5 y 3, 7. Dice allá en Proverbios, ¿verdad? Que es un libro para recibir sabiduría. Dice que el sabio escucha y que no es el necio, es sabio en su propio modo, en su propio entendimiento. Eso quiere decir, hermano, que Dios va a hacer un avivamiento, Dios va a llenar unas casas de tesoro precioso y aceite, que nos habla, hermano, de lo material, pero nos habla también de lo espiritual, hermano. Dios quiere derramar de sus tesoros, de su aceite, de su unción en las casas, pero va a haber donde haya sabiduría, hermano. Donde Él vea sabiduría, donde Dios vea sabiduría en esa casa, va a derramar algo hermoso. Porque Él no va a derramar donde haya necios que no puedan aceptar, valorar lo que Él tiene. Pero dice que la sabiduría sabe escuchar. Hermano, y tanto que en las casas falta a uno escuchar, ¿verdad? Porque escuchar es tener humildad y obediencia y los días miércoles, que era de familia. De tanto miércoles, ¿verdad? Que fuimos. Entonces el sabio escucha. Y escucha para poner en obra, para poner en paralelo y decir, fíjate que estamos actuando mal. Creo que todo eso nos ha faltado a nosotros, hermano. Y también el sabio escucha porque el sabio reconoce sus faltas. El sabio no es sabio en su propio entendimiento. No dice, no, así es. Así es la cosa. ¿Qué me va a enseñar él? ¿O qué me va a decir? Muchos hombres que llegan a las iglesias, hermano, y dicen, no, yo soy aquí, pero a mí no me van a enseñar nada. Está bien. Entonces tu casa, en vez de ser un epicentro de bendición, lleva un camino a ser un epicentro, pero de crueldad, de muerte, de tristeza. El sabio dice, hace bien. El sabio es buen hijo. Proverbios 18. ¿Verdad? Que el hijo sabio alegra a sus padres. Hermano,
Tan fácil es, ¿verdad?, llamar la bendición a nuestras casas, ¿verdad?, que nuestras casas se conviertan en epicentro de bendición. El hijo sabio alegra a sus padres, los alegra. ¿Y por qué nos alegra? Porque actúa, hermano, conforme a un agradecimiento, ¿verdad? Conforme a la sabiduría, ¿verdad? Ha escuchado y actúa conforme a eso, hermano. Igual nosotros, como hijos espirituales, también somos llamados a alegrar a nuestras autoridades, ¿verdad?, que Dios ha puesto. Ese es un llamado, hermano, que Dios nos hace en este tiempo. El sabio sabe hablar. Proverbios 12:18. Que la boca, que las palabras del sabio son salud, dice ahí en ese versículo. Entonces pongamos en paralelo. Si las palabras del sabio son salud, ¿qué serán las palabras del necio, verdad? Entonces, donde Dios mira sabiduría en la casa, que alguien empieza a recibir sabiduría, a buscar sabiduría, a decirle a Dios, Dios, ayúdame, como dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros que nos creamos faltos de sabiduría, le pidamos a Dios que Él nos la va a dar con abundancia. Entonces Dios empieza a ver eso, hermano, y donde Él mira un corazón necesitado de sabiduría, primeramente le derrama sabiduría de lo alto, ¿verdad? Porque alguien puede ser sabio a su manera, lo terrenal, pero cuando Él mira un corazón así, empieza a derramar sabiduría de lo alto. Y después de la sabiduría, porque ya mira gente sabia que va a valorar, que va a tener en alta estima sus tesoros preciosos y su aceite, Él empieza a derramar unas glorias, dones, talentos en esas casas, hermano. Ministerios en esas casas. Porque ahí hay gente que va a valorar, va a respetar eso que Dios está derramando. Dios quiere que nuestras casas sean el epicentro, hermano, de un avivamiento glorioso. Como vamos a ver unos versículos en la casa del tiempo. Mira, lo que te decía, cuando Dios mira gente sabia, gente que lo busca, que lo ama. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Te voy a leer la otra versión. Al día siguiente nos fuimos y vinimos a Cesarea, donde fuimos a la casa de Felipe, el proclamador de las buenas noticias, que era uno de los 7, y nos quedamos ahí. Él tenía 4 hijas solteras que tenían el don de profecía. Hermano, esto va unido al versículo anterior. Mira qué gloria, hermano. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos esa casa, hermano? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ese movimiento telúrico del Espíritu Santo, ese epicentro del Espíritu Santo, hermano? ¿Cuántos no quisiéramos que nuestras casas se convirtieran en eso? Que nuestros hijos, nuestras hijas se convirtieran en eso, que al los alcanzar ese movimiento tan glorioso, hermano. Pero eso empezó en un corazón, ahí lo explica. Llegamos a la casa de Felipe, el evangelista, pero explica que era uno de los 7. Bueno, primeramente no me puedes contestar porque estás ahí, pero ¿cuántos quisiéramos una casa así, hermano? Que nuestros hijos se interesen, porque eso se ha perdido, hermano. Nuestros hijos van a la universidad, qué excelente. Si Dios no viene pronto, ¿verdad? Que mi hija Eunice vaya, que vaya a lo mejor. El anhelo de los hermanos que vaya a la universidad, que crezca. Pero se ha perdido eso, hermano, que en nuestras casas debe haber un anhelo que nuestros hijos tengan algo de Dios, reciban algo de Dios. Que Dios mire sus corazones y vea algo para depositar ahí su gloria. Que tengan algo de Dios, hermano. Que en vez de mañas, en vez de suciedad, en su corazón tengan la unción, dones, talentos, ministerios. Pero mira dónde empezó ese epicentro, ¿por qué ese movimiento empezó tan grande en la casa? Qué difícil, mira, hermano,
van cambiando los tiempos, pero hermano, siempre tener hijos adolescentes, ahí explica. Por eso te puse la otra versión que dice, tenía 4 hijas solteras, eran adolescentes. Difícil, hermano, siempre ha sido difícil que alguien, un adolescente tenga ese deseo, esa pasión por lo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo podemos lograr que jóvenes, que señoritas se sientan atraídas por lo de Dios como estas señoritas? Que ninguna se le fue a Felipe. ¡Qué hombre, hermano! ¡Qué padre! Ese es un ejemplo para todos nosotros que somos padres, hermano. Ninguna, hermano. No es que 3 habían ahí en la casa y uno andaba en la discoteca. No, todas estaban en la casa profetizando. Aleluya, amén. ¿Pero por qué, hermano? Porque mire allá, llegamos allá a la casa de Felipe, el evangelista, pero ahí explica, hermano, por qué en esa casa empezó un epicentro, un movimiento de la gloria de Dios, de bendición. Porque ahí había un hombre, hermano, que se había apasionado por Dios, que lo había seguido desde hace años, hermano, que era uno de los 7, y te explico qué dice ahí. Nos vamos a Hechos 6, y dice allá que empezaron a haber algunas necesidades en la iglesia primitiva, en la iglesia del principio, y se necesitaban hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, con buena conducta, que la gente lo tuviera en alta estima, y ahí entre todo el grupo iba Felipe, hermano, para hacerlo diácono, pero antes de eso explica que era un discípulo, un seguidor. Quiere decir, hermano, que Dios derramó ahí su gloria, hizo un sismo espiritual, hizo un movimiento en esa casa, porque ahí había un hombre que se había entregado a Dios, lo había buscado hasta el cansancio, se había vuelto seguidor de Dios. Hermano, Felipe había empezado desde lo más bajo, había sido un siervo de Dios, pero él era un servidor. Él había empezado a mover sillas, a cargar cosas, a barrer, pero a la par que estaba sirviendo, estaba llevando sillas, estaba cargando, estaba haciendo limpieza, estaba en las ventas, estaba donde a la par era un discípulo, o sea que a la par de estar sirviendo, no faltaba a ningún discipulado, no faltaba ninguna doctrina, ninguna enseñanza, porque él era un discípulo. Él sabía que era siervo, pero él sabía que había que ser seguidor, discípulo, aprendiz del Señor. Hermano, y de ese hombre, de ese corazón surge un movimiento en esa casa que alcanza a tus hijos. Mira, si tus hijos andan por donde tía Lola, si tus hijos andan en el mundo, es porque en tu casa no ha habido movimiento. Y uno puede crear un movimiento en la casa, ¿no? Un corazón que Dios mira apasionado, ahí Dios derrama un movimiento. Y esa casa puede ser primero va a alcanzar a los tuyos. Y después esa casa, dice allá, es que esa casa, dice que después vino Agabo, un profeta. ¿Y por qué llegó a esa casa? ¿Por qué llegó el apóstol Pablo? ¿Por qué llegó esa comitiva? Porque esa casa tenía algo. Qué glorioso, hermano. Creo que es momento para ver nosotros. Voy terminando, si alguien me acompaña. Voy a adelantarme, hermano. Voy a adelantarme unos... Termino con eso, hermano, si me acompaña ahí, Karina. Génesis 27-26. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvanle pueblos y postres de ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos. E inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. El hogar debe ser el epicentro de la bendición, hermano, de los hijos de la que todos. Mira, hermano. Tristemente, hermano, de los hogares, hermano, salen
jóvenes, muchachos, a la vez, ya marcados para la destrucción. De los hogares, hermano, ya sale gente marcada para el fracaso. ¿Por qué? Porque en la casa, que tenía que ser un epicentro para la bendición, ahí nunca bendijeron a nadie. Ahí no. Por eso, hermano, como nos enseñó nuestro hermano pastor, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para ministrar, pero una función que tenía el sacerdote era presentar ofrendas, era presentar al pueblo, ¿verdad? Era ministrar, pero una de las funciones que Dios le dijo, mira, que le dijo a Aarón y a su descendencia, le dijo, mira, así vas a bendecir al pueblo. Y tu pueblo es tu casa. Entonces tiene que haber un cambio, hermano, un cambio en nuestra... Y tiene que haber algo en nuestra... Que suceda algo en nuestras casas, hermano. Porque nadie puede dar algo que no tiene, ¿verdad? Entonces primeramente nosotros somos llamados a llenarnos de Dios, a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios para que nuestra bendición no se convierta en maldición, sino que vaya una bendición potente, hermano. Y que los que salgan de las casas salgan para bendición, para triunfar, para ser benditos, hermano. Y hay que cambiar las palabras. Si tú todavía insultas a tus hijos, si tú todavía, hermano, maldices a tus hijos, porque hay gente que maldice a los suyos por su ignorancia, por su tontera. Les dice, y los marca, les dice, con tu marido vas a sufrir. Dicho y hecho. Vos no servís para nada. Dicho y hecho. Cuando la casa era para bendecir. Porque para ministrar, para sanar, para liberar. Así que esta es una invitación, hermano, para que nuestras casas sean el epicentro de una bendición. Y como aprendimos al principio de Saqueo, ¿por qué vas a ir a bendecir a otro? Porque Dios te envía, Dios te ve a bendecir a otro, pero tienes que iniciar en tu casa. Entonces Dios nos está llamando a que nuestra casa traiga un avivamiento, que sean cosas gloriosas. Dios quiere que en tu casa se mueva el Espíritu Santo, hermano, fluyan los dones, fluya la palabra, pero también fluya la bendición para los tuyos, ¿verdad? Así que si me acompañas a orar, suplicarle a Dios que tenga misericordia en nuestros hogares y que surja un cambio, hermano, radical en nuestros hogares. Surja un cambio, desde la cabeza hasta lo último, ¿verdad? Y que nuestra casa sea ya, como dice el Salmo 133, sea un lugar especial, un lugar donde Dios derrame su bendición, su rocío, su palabra, su enseñanza, todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Papito lindo que está en los cielos, nos presentamos delante de ti, Padre, muy necesitados, papito lindo. Padre eterno, y nos presentamos delante de ti, Padre, reconociendo, Padre, nuestros fallos, Señor, reconociendo que tal vez, Señor, nuestros hogares no han alcanzado el nivel óptimo, papito lindo, para recibir de ti la bendición y el avivamiento, Padre. Te suplicamos, Padre, que tengas misericordia, papito, y que nos permitas, Padre, tener un cambio, un despertar, un avivar en las casas, papito lindo, que surja un avivamiento, un despertar, Padre, que se levante, papito lindo, las cabezas paternas, que se levanten los hogares, papito lindo, aún en estas circunstancias, Señor, aún en estos momentos, Padre. Porque para ti no hay nada imposible, que en este tiempo, Padre, se despierte, Señor, los hogares, las familias. Que dentro de nuestras casas surja algo hermoso, papito lindo. Que surja un movimiento glorioso del Espíritu Santo, Padre bendito. Que recibamos, Señor, sabiduría, bendición, provisión, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, Padre bendito. Ayuda a las casas de mis hermanos, papito lindo. Ahí donde hay situaciones adversas, donde hay problemas, Padre.
que haya un cambio radical, Padre, por el poder de tu palabra, de tu presencia. Papito lindo, ten misericordia de nuestros hogares, de nuestras familias, Padre. Te lo suplicamos, Padre. Que cada uno de nosotros sea un ente, Padre, de cambio. Que no esperemos que cambie la otra persona, sino que los primeros que cambiemos seamos nosotros, Padre bendito. Te lo suplicamos por el bien de nuestras casas. Ayúdanos a bendecir a los nuestros, Padre. Yo bendigo mi casa, mi esposa, mi hija, Padre bendito, en el nombre bendito de Jesús, Padre bendito. Bendigo mi casa, mi familia. Lo suplico, Padre bendito, ten misericordia de mi persona, de los míos, papito lindo, te lo suplico, Padre. Muchas gracias te amo, Señor, esta hermosa noche, papito lindo. Gracias por tu palabra, por tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y yo deseo el tiempo de hermana Karina. Bendiga la vida de mi hermano Miguel por la hermosa palabra que el Señor le ha regalado, amén. Yo sé que ha hablado en nuestras vidas, amén, hermanos. Solo queremos saludar a mis hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Dios les bendiga. Mi hermana Telma Esperanza, Alex Hernández, Juan Francisco Hernández Paz, César Augusto Hernández, Manuel Rodríguez, Adolfo Ramírez, Alison Ochoa, William Tobías, Eliezer Icuté, Israel Pascual Valdés, Adel Roberto Cabrera, Rodney López, Mónica Pop, Betsaida Argueta, Lau Zapeta, Ana Cris, Zaida Pérez Cabrera, Lester López, Heidi Hernández, Mari Ávila de Barahona, Melissa Chabac, Francisco Castro, Vilma Castro, Fernando Ochoa, mi hermana Luisa del Carmen Maradiaga. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, por conectarse el día de hoy. Que el Señor llene de sus vidas. Amén. Y muchas gracias por conectarse. Solo vamos a leer algunos de los comentarios que mis amados hermanos nos mandaron. Dios les bendiga por tomarse el tiempo y escribirnos. Amén. Dice mi hermana Zaida Pérez Cabrera, hermosa alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios la bendiga a mi amada hermana. Alex Hernández dice: bendito Dios que nos permite alabarlo, adorarlo y ser instruidos por su palabra. Que Dios bendiga a cada uno por nombre. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, Alex. Fernando Ochoa dice: Dios me los bendiga, amados hermanos. Nunca perdamos la fe. Dios está con nosotros. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, Fer. Hermana Rolly dice: qué hermoso es poder ser parte de este hermoso servicio. Tú que nos ves, no te rindas. Sigue adelante, que largo camino nos espera. Veremos su gloria en esta tierra. Dios nos dará la victoria. Amén. Dios te bendiga, Rolly. Hermano César Augusto Hernández dice: Iglesia Rey de Gloria los saluda y pedimos a Dios que derrame bendiciones sobre cada vida. Amén. Hermano Pastor dice: Dios bendiga tu vida, que el Señor llene tu corazón con su bendita presencia. Amén. Hermana Alison Ochoa dice: grande y poderoso es nuestro Dios, fiel a sus promesas. Dios les bendiga grandemente. Amén. Hermano Israel Pascual Valdés dice: te adoramos, Señor, aleluya, amén. Hermano William Tobías, que también comentaba: Dios me los bendiga, amados hermanos, por comentar, por compartir los servicios. Créanme que es hermoso poder llegar a sus hogares a través de este medio, amén, y alabar y exaltar juntos el nombre bendito del Señor, amén. En esta hermosa hora que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Feliz noche, amén.